Sean bienvenidos y bienvenidas, estudiantes de octavo grado, a un video más de matemática. En esta ocasión desarrollaremos los contenidos de la semana 8 al 12 de junio. En esta semana desarrollaremos las clases de la página 97 a la página 101. La clase del 8 de junio corresponde a la unidad número 4, clase 2.1, ángulos opuestos por el vértice. El problema se nos plantea lo siguiente, nos dice si el ángulo A mide 130 grados, ¿cuánto mide los otros ángulos de la figura? Vamos a desarrollar cómo se debe de trazar la figura siguiente. Así es que te invito a que tú también con tu regla y transportador hagas los mismos pasos que se plantean acá. Trazamos una de las líneas, luego utilizamos el transportador. Recordemos que en el transportador ponemos el punto donde aparece exactamente la mitad del transportador. Luego medimos un ángulo de 130 grados, en este caso desde arriba de la derecha hacia la izquierda. Luego con la regla nosotros trazamos otra recta y en ese caso pues identificamos el ángulo como de 130 grados. El otro ángulo, pues ahorita como el objetivo es buscar o encontrar cuánto miden los otros, entonces le vamos a llamar B. Bueno, el siguiente le vamos a llamar C y al otro le vamos a llamar D. Entonces se nos pide que encontremos cuánto mide B, C y D. Algo que hay que recordar, bueno, si no lo habían estudiado antes, lo que se tiene que tomar en cuenta es que dos ángulos son opuestos por el vértice si uno de ellos tiene como lados la prolongación de los lados del otro. Dos ángulos opuestos por el vértice van a ser iguales. Si observamos la figura que hemos nosotros trazado, podemos pensar que en el caso de B y D sí son opuestos por el vértice. En el caso de A y C también son opuestos por el vértice, ya que recordemos que vértice es el punto donde se intersectan. Intenta resolverlo tú y una vez que ya lo hayas resuelto, entonces acompáñame en la solución que yo les propongo. Bueno, lo resolvemos entonces y lo primero que hay que hacer es observar en el caso del ángulo A y el ángulo B. Si nos fijamos, el ángulo A y el ángulo B, si yo lo sumo, eso me da 180 grados. ¿Por qué me da 180 grados? Porque recordemos que me genera la mitad de la circunferencia, como lo acabamos de observar. Ahora, también eso se verifica porque son suplementarios y dos ángulos son suplementarios y suman 180 grados. Ahora, como el ángulo A mide 130 grados, entonces el valor del ángulo B debe ser lo que hace falta para llegar a 180 grados. Es decir, que el ángulo B va a ser 180 grados quitándole lo que mide A, que es 130 grados. Pero 180 menos 130, eso es equivalente a 50 grados. Por lo tanto, decimos que el ángulo B vale 50 grados. De la misma manera, bueno, aplicando lo de ángulos opuestos por el vértice, el ángulo A va a ser igual al ángulo C y el ángulo B va a ser igual al ángulo D. Eso por ser opuestos por el vértice. Si lo comprobamos, nosotros acá en la ilustración observamos que este ángulo A va a ser equivalente al ángulo C, porque incluso se ha tomado la misma abertura y coincide, excepto por la construcción que se ha hecho, pero si ustedes lo miden con su transportador van a observar que eso es cierto. En el caso del ángulo B, de la misma manera también es igual al ángulo D, y de esa forma comprobamos que los ángulos son iguales. Por lo tanto, decimos que el ángulo A es igual al ángulo C igual a 130 grados, el ángulo B es igual al ángulo D igual a 50 grados, y ahí hemos dado solución a nuestro problema inicial. En conclusión, decimos que cuando se tienen dos rectas que se intersectan, se van a formar dos pares de ángulos opuestos por el vértice, cuyas medidas se pueden determinar conociendo únicamente
el valor de uno de ellos. En este caso solo conocíamos A y pudimos encontrar los otros ángulos. Veamos un ejemplo. Nos dice que determinemos la medida de los ángulos indicados. Observemos ahí, tenemos un ángulo A, un ángulo E y un ángulo C que no conocemos. Y luego conocemos el ángulo de 80 grados y el ángulo de 40 grados. Lo primero que tenemos que hacer en este caso es identificar cuáles son las líneas que se cortan. En este caso podemos decir que las líneas que se cortan forman ángulos, en este caso el que pasa por el ángulo de 80 grados y el ángulo C. Ahí observamos que se forma una línea, o mejor dicho, se forma un ángulo de 180 grados, o que esos son suplementarios. Entonces, ya para intentarlo resolver, lo primero que hacemos es que observamos que al sumar esos dos ángulos me da 180 grados, es decir que el ángulo C más el ángulo 80 grados es igual a 180. Eso significa que C va a ser igual a 180 menos 80 igual a 100 grados. Ahora, si observamos, el ángulo de 80 grados es opuesto por el vértice a el ángulo E más 40 grados. Entonces decimos que 80 grados va a ser igual al ángulo E más 40 grados. Entonces, de ahí deducimos cuánto va a valer en este caso E, ¿verdad? Que sería 80 menos 40. Observemos también que el ángulo A es igual a el ángulo C. ¿Por qué? Porque también son opuestos por el vértice. Por lo tanto, vamos a decir que el ángulo A es igual al ángulo C igual a 100 grados. El ángulo E vale 40 grados. Y ahí hemos resuelto nuestro ejemplo. Te invito a que resuelvas los ejercicios que se te proponen. Yo voy a resolver el literal B y tú resuelve el literal A. En el caso del literal B, nos piden que determinemos la medida de los ángulos que se indican en cada literal. En este caso tenemos el ángulo A. Observemos que ese ángulo A es igual a 80 grados. ¿Por qué? Porque es opuesto al otro morado que equivale a 80 grados. En el caso del ángulo C, ese ángulo C observemos que va a valer 35 grados. ¿Por qué? Porque es opuesto por el vértice al ángulo de 35 grados. Tenemos en el caso del ángulo B, es igual al ángulo E. Pero en el caso del ángulo B, nosotros no tenemos o no sabemos cuánto es lo que vale. Pero si nos fijamos, al unir C, B y A, me generan 180 grados. Eso quiere decir que el ángulo B va a ser 180 quitándole lo que mide A, que es 80 grados, y lo que mide C, que es 35 grados. Por lo tanto, B va a ser equivalente a 65 al hacer esa resta. Luego vamos a tener entonces como B es igual a E, que también E va a valer 65 grados. Y ahí hemos resuelto nuestro problema planteado. Tú vas a hacer lo mismo en el problema que se te plantea en el literal A. Una vez que ya resolviste los problemas del libro de texto, te invito a que resuelvas en la página 90 del cuaderno de ejercicio. Espero el video sea de utilidad y hasta la próxima.